Algunas personas dicen, pero pastor, el sábado era para los judíos. Siento mucho, pero en el huerto del Edén no había judíos. Porque el nombre judío viene de Judá, uno de los hijos de Jacob. Adán y Eva eran judíos y Dios les dio el sábado. Además de eso, nunca van a encontrar en la Biblia que se use la expresión el sábado de los judíos. Siempre es el sábado de Jehová tu Dios. Que dice que desde el huerto del Edén ya se guardaba el día de reposo. Adán y Eva guardaban el día de reposo. El día de reposo se guardaba antes que fuera establecido la cruz. Ellos dicen el primer argumento, porque el mismo Creador lo reposó, lo santificó. Y Adán y Eva guardaron el sábado, guardaron el Shabbat. Génesis capítulo 2, versículo 3, ellos dicen, Dios bendijo, Dios santificó el sábado, el día de reposo, y por lo tanto Adán y Eva, que Dios los creó, ellos tuvieron que guardar el día de reposo. Aquí no encontramos ninguna ordenanza. Dios no dio ninguna ordenanza a la creación. No hay ningún mandamiento que enseñe que Adán y Eva hayan guardado el sábado. No hay. Aquí dice que Dios lo bendijo, Dios lo santificó y Dios reposó. Pero no dice que Adán y Eva guardaron el día de reposo. No le enseña el texto. No le enseña, no lo encontramos en todo el capítulo 2. Por eso el apóstol Pedro dice que si uno va a hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Si uno hable conforme a las palabras de Dios. Y cuando se introdujo la ley, de Moisés, no en la creación, la ley de Moisés se introdujo 2513 años después. Se introdujo la ley de Moisés a los israelitas, pero antes de ese tiempo nadie guardaba los 10 mandamientos. Y tal vez un adventista me diga, pruébamelo con la Biblia que la ley fue introducida, pruébame en la Biblia que esto es verdad. Se lo probamos, la ley el séptimo día fue introducido y fue impuesto, no era algo que ya estaba. Entonces vamos a leer 3 textos que desbaratan este argumento en decir que el día de reposo se guardaba desde la creación. Esto es totalmente una mentira. Romanos 5:20 dice que la ley se introdujo. La ley se introdujo, no era algo que ya estaba en el principio de la creación. Dice que la ley se introdujo, pero la pregunta es, ¿dónde la ley se introdujo? ¿En qué tiempo, en qué edad la ley se introdujo? Y vamos, Nehemías capítulo 9, versículos 13 y 14, destruye el argumento de que realmente, como dicen ellos, el día de reposo se guardaba en la creación. Esto desmascara totalmente esta mentira. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Cuando Dios le ordenó entonces el día de reposo, dice que en el monte Sinaí, en Horeb. Aquí claramente lo está explicando Nehemías, era algo que se introdujo y no era algo que ya estaba desde la creación. Y en los estudios anteriores explicábamos que Génesis capítulo 2, del 1 al 3, no es que Dios haya descansado literalmente, porque Dios no se cansa. En el texto hebreo original hace referencia de que Dios se sintió a gusto, se sintió satisfecho por la creación que él había hecho. A eso hace referencia Génesis 2:3. Sin embargo, la ley de Moisés, que incluye el día de reposo, vemos claramente en Nehemías 9:3 al 14, que es algo que Dios les dio en el monte Sinaí, en Horeb. No era algo que ya estaba. Deuteronomio 4, versículos 44 y 45, es bueno que esto lo podamos aprender, hermanos, porque en cualquier momento porque cuando tú le dices, no, que fue dado para los judíos, rápidamente te van a llevar a la creación, para decir que ahí no había ley, y sin embargo Adán y Eva guardaban el día de reposo. Pero esto no es cierto. Deuteronomio 4, versículos 44 y 45, yo voy a estar dando lectura para ir avanzando. Dice, esta pues es la ley que Moisés
puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto, Dios les puso la ley, pero no era algo que ya estaba desde el Génesis. Eso es total mentira. Por eso claramente la Biblia dice que debemos hablar conforme a las palabras de Dios. No debemos pensar más allá de lo que está escrito. Lo que dice el texto, en eso lo debemos sujetar. ¿No? Muchas denominaciones, muchos pastores, muchos predicadores, el texto no está diciendo tal cosa, pero ellos se lo imaginan, meten sus pensamientos dentro del texto, cuando nosotros debemos hablar conforme a las palabras de Dios. Ellos dicen, el sábado no solo lo guardaron los israelitas, es un argumento muy bueno que citan los pastores. Ellos dicen que el sábado no solamente lo guardaron los israelitas, sino que también lo guardaron los extranjeros. Y los extranjeros en el Antiguo Testamento eran gentiles, y ellos guardaron el sábado. ¿Es verdad? Isaías 56, vamos allá, y te dicen, ¿ves? Los gentiles guardaban el sábado igual. Entonces, por eso nosotros guardamos el sábado siendo gentiles. Pero vamos a ver este texto, porque hay que examinar el texto, hay que ver el contexto, hay que ver la interpretación y ver claramente a qué se está refiriendo cada texto. No solamente voy a decir, no solamente voy a pensar el texto, porque yo lo creo así lo voy a enseñar, ¿no? Hay que ver el capítulo anterior, el capítulo que está hablando, el contexto, la interpretación, la hermenéutica, el exégesis, todo el texto profundo para poder comprender esto. Isaías 56, versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Los extranjeros son los gentiles, no son judíos. A los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirles y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los crearé a mi casa de oración, etc. Vemos claramente que los extranjeros guardaban el día de reposo. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Los extranjeros guardaban el día de reposo. ¿Y por qué ellos lo guardaban? Entonces nosotros vamos a guardar el sábado. Ellos dicen sí, pero vamos a refutar esto. Los extranjeros, aquellas personas que querían servir a Dios en el antiguo pacto, como no había llegado el Mesías, como no había venido Cristo, antes que viniera Jesucristo, la única manera de acercarse a Dios era por medio del pacto que Dios había hecho con Moisés. Si los extranjeros querían acercarse a Dios, ellos tenían que abrazar el pacto de Dios que les dio a Moisés, que eran los 10 mandamientos. Ellos tenían que abrazar ese pacto. Pero nosotros como gentiles ya no estamos en el antiguo pacto, como hemos visto en los textos anteriores, en los estudios anteriores. Ya Cristo ya vino a la tierra y ya trajo un mejor pacto, trajo un nuevo pacto. Por lo tanto, este texto no lo podemos aplicar para nosotros. ¿Por qué? Porque esto era antes de que llegara el Mesías. El Mesías no había venido todavía. Por eso los extranjeros, si querían agradar a Dios, tenían que abrazar el pacto de Moisés. Pero hoy en día en el Nuevo Testamento no podemos hacer eso, porque ya vino Cristo y ya está el nuevo pacto. Entonces ellos quieren meter este texto a la fuerza cuando no tiene peso. Nosotros somos gentiles, sí, pero ya no estamos bajo la ley. Romanos 6, 14 enseña que no estamos bajo la ley, y vamos a este texto. No, la verdad no estamos criticando a las personas. Yo cuando critico a una persona que tiene una doctrina errada, yo no critico a la persona, sino lo que estamos viendo es su doctrina, no a la persona. A la persona que tiene esa doctrina realmente fue engañada, pero no estamos atacando a la persona, estamos atacando a su doctrina que realmente no va de acuerdo a la Escritura. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El cristiano ya no está bajo la ley, sino estamos bajo el nuevo pacto, bajo la gracia. Romanos 7:5
y 6 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, estamos libres de la ley. Por lo tanto, el gentil, el cristiano, ya no está bajo la ley de Moisés. Todo esto ya ha sido abrogado, como lo hemos explicado anteriormente. Y hoy el pastor al 27 va a decir, ¿cuál ley? ¿Ley moral o ley ceremonial? Uno no sabe cómo ellos lo dividen, cómo ellos lo parten. Y ellos dicen, lo que fue que estamos libres de la ley, pero de la ley ritual, hijos, de la ley ritual estamos libres, de los corderos, no de la ley moral. Pero vamos a ver si esto es verdad. Ellos dicen, ¿cuál ley? ¿Ley moral o ley ceremonial? Y ellos dicen, no, la que fue abolido es la ley ritual y no la ley de los mandamientos. Pero vamos a decir que es verdad. Vamos a decir que se divide en ley moral y ley ceremonial. Vamos a aceptar el argumento. Vamos a decir que es verdad. Vamos a decir que sí es así. Sin embargo, el versículo 7 destruye este argumento de ley moral o ley ceremonial. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Bueno, pero ¿cuál ley? ¿Ley moral o ley ceremonial? Y no, pues es la ley ceremonial de los rituales. No puede ser la ley de los mandamientos. Él tiene que ser la ley ritual. Bueno, ¿es la, seguro? Sí, seguro. Dice acá. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿En cuál ley está no codiciarás? En los 10 mandamientos. Y en el versículo 6 andamos hablando que dice, estamos libres de la ley. Estamos hablando que estamos libres de la ley. Por lo que queramos partir, estamos libres de la ley, ya no estamos en esa ley.